En estos días se ha vuelto muy de moda el hecho de eh, acusar a los señores diputados de haber aprobado una ley que supuestamente favorece la impunidad de ciertos delincuentes, ¿no? Bajo el pretexto que son perseguidos políticos, por llamarlo de alguna manera. Los diputados se defienden diciendo que ellos únicamente aprobaron una ley y que quien interpreta esa ley son los jueces, quien acusa son los fiscales y quien logra que sus clientes salgan en libertad son los abogados defensores. Está bien, es una manera justificable de decir yo no fui, fue Tete, pégale, que ella fue. Es una cobardía el no aceptar que has autorizado una ley que está sacando delincuentes de la cárcel. Es una cobardía no aceptar que te equivocaste. Te equivocaste porque eres pendejo, te equivocaste porque, qué sé yo, porque no sabías nada de leyes y te pusieron a aprobar una ley. Hay muchas razones por las cuales las personas se equivocan pensando que están haciendo algo bien. Entonces, para empezar por algún lado, yo creo que tenemos que empezar por definir qué es un preso político. ¿Es en realidad hay presos políticos aquí en Honduras? Yo creo que lo más importante es que la misión de determinación de hechos de las Naciones Unidas, que investigó la situación en Venezuela en el 2020, dio una definición de preso político y que me pareció muy interesante y decidí compartirla con ustedes. Según el Foro Penal, la noción de preso político se maneja considerando primero el concepto de preso, ¿no? O sea, alguien que está privado de su libertad. Tenemos que empezar por ahí. Si no está privado de su libertad, pues obviamente no puede ser considerado preso, ¿no? Segundo, que esa privación de libertad sea arbitraria. Y tercero, que los fines de esa privación sean eminentemente políticos. Esa es la definición más general de lo que es un preso político. Alguien que es detenido de forma arbitraria debido a pensar diferente, por decirlo de alguna manera. Nosotros, los de mi generación, que crecimos en la década de los 80, no hablábamos de presos políticos, lamentablemente. Pienso que hubiéramos preferido hablar de presos políticos y no hablar de desaparecidos, que fue lo que nos pasó, que fue lo que nos aterrorizó, que fue lo que nos venció en aquella época a todos los muchachos que éramos rebeldes y que fuimos brutalmente reprimidos por un régimen que simple y sencillamente no le importaban los derechos humanos y que asesinaba y que desaparecía y que no le respondía a nadie. ¿Por qué? Porque obviamente tenían el apoyo de los que estaban en el poder en aquel entonces. Es muy difícil que ustedes lean el libro Los hechos hablan por sí solos, que publicó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras, y ustedes no sientan indignación y no sientan dolor cuando narran cada uno de los casos de los 180 desaparecidos que todavía existen en Honduras. Son 180 personas detenidas con testigos, con pruebas, y que simple y sencillamente las autoridades nunca rindieron, nunca han rendido, nunca van a rendir un informe acerca de lo que les pasó a estas personas. Entonces, volviendo al tema de preso político, una persona que es detenida se convierte en un preso cuando coinciden o coexisten tres factores importantes. Número uno, hay una decisión formal de una autoridad judicial que ordena, por sus cojones, que se le detenga, ¿no? Por sí, una detención preventiva. El segundo factor es que esa persona sea detenida durante más allá del tiempo necesario, legal
y, sobre todo, constitucional, en que según la ley te pueden detener. Yo no soy abogado, no tengo ni la menor idea, pero creo yo que no te pueden detener por más de 24 horas, digamos que sean 48, sin que se te acuse con pruebas o de alguna manera. Y cuando pasa ese periodo de tiempo y no se te presenta ante una autoridad judicial, pues obviamente ya estás incurriendo en el segundo factor de un preso por ideas, ¿no? Un preso político. Y por último, en cualquier otro caso que a una persona le corresponda por cualquier otra causa legal su libertad y que esta libertad le sea negada porque simple y sencillamente no se le antoja a una autoridad, o tal vez no negada, pero sí obstaculizada y prorrogada de alguna manera, ¿no? Que pongan pretextos, que falta un papel, que falta un sello, que es fin de semana. La cosa es mantenerte en el encierro hasta que se decida qué se va a hacer contigo, ¿no? Ahora, eso es para definirte como un preso, pero ¿qué pasa cuando le agregan la palabra político? O sea, ¿cómo saber, cómo demostrar que en realidad a ti te detuvieron por cuestiones políticas? Esto es un poquito más difícil porque para la calificación de política de la persecución o una privación arbitraria de la libertad, el Foro Penal de las Naciones Unidas lo determinó como el fin o los fines que evidenciaran la persecución o privación arbitraria de libertad. Es decir, que los perseguidos y privados de libertad por motivos políticos son separados según la finalidad específica que se persiga en 5 categorías: exclusión, intimidación, propaganda, extracción y personal. Esas categorías fueron descritas en un libro llamado Manual de Litigio Estratégico, la lucha contra la represión política. Entonces, la primera categoría, la exclusión, representa a aquellos perseguidos políticos que representan individualmente una amenaza política para el gobierno, ya sea porque son líderes sociales o porque son líderes políticos. En estos casos, el propósito de la persecución es sacar a esa persona del mundo político, neutralizarla como factor crítico o de influencia, o como factor de movilización social o movilización política, aislándolo del resto de la población. Líderes políticos que son detenidos y pueden ser asesinados, torturados o sometidos a tratos crueles, inhumanos, degradantes, o simple y sencillamente desaparecer en una prisión, ¿no? Y que nadie te dé resultado de él. La segunda categoría, la intimidación, son aquellas personas perseguidas no necesariamente porque representan una amenaza directa para el régimen, sino porque son parte de un grupo social al cual es necesario intimidar o neutralizar. Los estudiantes son el ejemplo más común. ¿Por qué? Porque antes los estudiantes, especialmente los que éramos estudiantes de medicina, éramos el grupo social más crítico, más pesado, más fuerte, más combativo en contra de los abusos de la gente que estaba en el poder. Entonces, el solo hecho de pertenecer a la facultad de medicina ya te señalaba, ya te convertía en un objeto
de vigilancia y de investigación. En otros países, como algunos recordarán, por ejemplo, la revolución sandinista fue desencadenada por el asesinato de un periodista, de Pedro Joaquín Chamorro, si no me equivoco. Este tipo de grupo social, los periodistas, también son muy importantes como movilización social. Lástima que nuestros periodistas hayan perdido esa capacidad de crítica, hayan perdido esa capacidad de lucha y se hayan plegado a las fuentes del poder y hayan abandonado las luchas del pueblo. Otro grupo importante de contrapoder, que es como me gusta que se le diga, son los defensores de derechos humanos, pero no estos ridículos que tenemos nosotros, que todo el mundo los señala como defensores de delincuentes, sino que los verdaderos defensores de derechos humanos. Los mismos activistas políticos, pero los verdaderos activistas políticos críticos, ¿no? Todos estos son grupos sociales que, organizados y de forma inteligente, pueden formar un grupo muy fuerte de crítica y oposición a un régimen que en realidad no esté cumpliendo con el derecho necesario para que un pueblo pueda salir adelante. El tercer criterio, o la tercera categoría, que es la de propaganda, son aquellas personas que, sin que el poder los considere una amenaza política individual o como perteneciente a un grupo social, son perseguidas para ser utilizadas por parte del régimen como parte de una campaña o una narrativa política con respecto a determinadas situaciones de trascendencia nacional. ¿Para qué? Para evitar evadir la propia responsabilidad en los fracasos de sus programas y políticas públicas. Un ejemplo muy claro de esto es la persecución que hacen de aquellos pobres campesinos que encuentran cazando o que encuentran vendiendo en las calles animales que supuestamente están en peligro de extinción, y todo el show que se hace en contra de los quemabosques, porque lo que se intenta hacer es establecer una campaña por parte de la gente que está en el poder de que se están haciendo las cosas bien y de que la ley es dura y que cumplen la ley independientemente de quién se trate. Nunca van a ver un poderoso siendo juzgado porque tiene de mascota un mono cara blanca, por decir un ejemplo. ¿Cuántos funcionarios públicos poderosos no tienen cacatúas de mascotas? ¿Cuántos no tienen venados cola blanca en sus fincas? Y nadie les dice nada, porque obviamente son don fulanito, don sutanito, porque así funcionan las cosas. La cuarta categoría es una de las más difíciles, es una de las más tristes, que es la extracción, y son aquellas personas que son perseguidas regularmente, detenidas, con el fin de extraer información que permita la ubicación de otras personas perseguidas con fines políticos. Aquí entran sus familiares, aquí entran sus novias, aquí entran sus parejas, sus padres. Y eso era lo más difícil. Eso era lo que nos quebraba. Cuando sabíamos, por lo menos en mi caso personal, que mi madre estaba en riesgo. Cuando la llamaban, la amenazaban y que le hablaban y le decían: mira, a ese cabrón lo vamos a desaparecer, a ese cabrón lo vamos a matar. Y ver la angustia de mi madre era
Era muy duro, era muy duro y créanme que no cualquiera se queda indemne ante uno de los reclamos que se hacen. Lamentablemente, estas detenciones de amigos, familiares, padres, van asociadas muchas veces a mecanismos no muy legales, no muy honorables para poder obtener esa información, incluso la tortura, incluso las amenazas de asesinato. La última categoría, la categoría 5, la personal, o los presos, o los perseguidos por el poder, POP, son detenidos no para cumplir un fin político, sino como expresiones de abuso de poder, ya sea personal y directo, de quienes ejercen las funciones públicas y se valen de sus cargos y la influencia política que tienen en las estructuras represivas para defender o hacer velar sus intereses personales o individuales, es decir, aquellos que abusan de su poder o que son amigos del que tiene poder para ser disque respetados. Espero que con esta extensa explicación ustedes tengan un poquito de mejor criterio cuando acusen a alguien de persecución política, cuando digan, es que me están persiguiendo políticamente. Si no encaja en una de las 5 categorías que les acabo de decir, simple y sencillamente no son perseguidos políticos. Y si no están detenidos, no son presos políticos y nunca lo fueron.